Pongámonos de pie, hermano, y vamos a abrir la Biblia. Vamos a estar leyendo una porción en el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 6, versículo 15 al 21. Vamos a leer esta noche. Gloria a Dios. Juan, capítulo 6, versículo 15 al 21. Bendito el Señor. Lo leemos, hermanos, esta noche. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 15 al 21. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, al cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Oramos y le decimos: bendito Señor, grande eres en esta preciosa hora, Dios. Te damos gracias, Señor. Venimos ante ti, necesitados, No nos cansamos de clamar. necesitados, Señor, Señor amado, porque solo tú puedes de tu consejo, solamente necesitado puedes hacer grande de tu palabra, necesitado, Señor amado, momento, Rey glorioso. de todo lo que viene de lo alto. Difícil que sea la situación, Señor, nos despojamos en esta hora este Rey de todo lo que no agrade a usted. Y le pedimos, Señor, que venga su poder sobrenatural misericordia, tomando el control gracias Jesús. de cada uno de nosotros. Gracias. Hemos venido, Señor, a escuchar tu palabra, Gracias, Señor. y tu palabra nos va a bendecir en esta noche. Aleluya. En el nombre de Jesús lo hemos pedido y así lo recibiremos. Amén y amén. Aleluya. Tomamos asiento, mis amados hermanos. En el camino del Evangelio hay una serie de experiencias, y quiero decirle que las experiencias son diferentes para cada uno de los que seguimos el camino del Evangelio. Amén, así es. La experiencia que viene de Dios tiene propósitos. Por eso las experiencias para cada uno de nosotros muchas veces son muy diferentes, pero el propósito de Dios sí se cumple. Amén. El propósito de Dios viene y llena todo vacío y trae la respuesta que nosotros necesitamos. Así es. Lo que sí nos damos cuenta es que Jesucristo puede socorrernos cuando nos encontramos en las tormentas. ¿Por qué? Porque el sermón de esta noche es: Jesús camina sobre las aguas. Gloria a Dios. Jesús camina sobre las aguas. Los discípulos conocían el poder de Jesús. Mas sin embargo, cuando la palabra nos enseña esta experiencia, nos dice la Biblia que ellos se llenaron de temor. Muchas veces usted y yo en el Evangelio vamos a tener muchas experiencias maravillosas, pero vendrán tormentas a nuestra vida, vendrán momentos difíciles en los cuales Dios se manifestará de la manera que a
le place. Usted sabe que Jesús se manifiesta como a Él le place. Amén, así es. Lo que sí podemos estar seguros, que la manera como Dios se manifieste, Él traerá la bendición. La manera como Dios se mueva a través de Jesús, traerá la respuesta que la iglesia del Señor necesita. Es importante cuando vemos esta porción que hemos leído esta noche y nos damos cuenta que horas antes que se presentara de esta manera, Jesús había hecho uno de los milagros más grandes que la palabra de Dios registra. Y esto era que dio a comer a 5,000 hombres. Oiga, qué interesante. Hermano, algo que humanamente no es fácil percibir. Cuando dice que solo habían 5 panes y 2 peces. En el 6:9. Cuando vemos esto, vemos que realmente la Biblia no miente al presentarnos a Jesús como un ser divino con el poder sobre todas las cosas y la capacidad y la autoridad y la soberanía sobre todo lo que existe. Cuando vemos esta experiencia, 5 panes y 2 peces, y dice que al final de todo, cuando todos habían saciado, dice todavía la palabra en el 6:13, dice que sobraron 12 cestas de pedazos. No sé por qué sobraron 12 cestas de pedazos. O sea que la gente se sació y se botaba los pedazos ya cuando estaba lleno. Pero lo que vemos aquí es que Dios sí tiene la capacidad de saciar el hambre y la sed que su pueblo tiene. Amén. Ahora Dios sabrá cuál es el hambre y cuál es la sed que tú tienes esta noche. ¿Cuál es nuestra hambre y nuestra sed? Definitivamente nuestra hambre y nuestra sed debería ser comer del pan que está inmerso en la palabra de Dios. Cuando nosotros nos saciamos de este pan, pienso, porque así es, que no necesitamos más, porque en Cristo está todo lo que, completamente lo que este mundo necesita. Jesús es un ejemplo de humildad para los cristianos, un ejemplo de humildad. Cuando dice en el versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Importante. Jesús, sabiendo que debido al milagro que había hecho con los 4,000, después con los 5,000 que les dio de comer, dice la palabra que querían hacerlo rey. Pero ahí lo que Dios nos estaba presentando es que a la gente le interesaba alguien que llenara su estómago físicamente. Y ellos pensaron, bueno, con un rey como este no hay necesidad de trabajar, pero sí seguro está nuestra alimentación. Ahora hay una cosa importante, y sabe, Jesús es diferente a los hombres, porque los hombres hacen cualquier obra con el propósito de que el mismo hombre lo lleve a un estatus diferente que él ansía obtener. Pero Jesús no. Jesús vino a salvar todo lo que se había perdido. Amén. Él no había venido a otro propósito. Él había venido a levantar al caído. Él había venido a darle vida al que estaba muerto, físico y espiritual. Usted sabe que él tenía el poder y él levantaba a cualquier muerto físico. ¿Por qué? Porque él es la vida. Amén. Jesús es la vida.
Por eso Él quita y pone la vida a quien quiere y cuando Él quiere. Así es. Pero hay una cosa importante. Cuando vemos esto, alguien podría darle una interpretación no adecuada. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces podemos pensar, bueno, si Jesús tiene esta capacidad, tiene esta autoridad, entonces no necesito estar en la iglesia, porque Él ha de dar la salvación en la condición que Él le plazca. Pero no nos olvidemos que Dios también pide requisitos para su pueblo. Así es. Él nos da la palabra para que sirva de un modelo, hermano, de ley en la cual usted y yo, como iglesia del Señor que somos, tengamos que encajarnos en Él. Tengamos que entrar en cumplimiento de esta palabra. Pero que yo veo aquí, y lo veo de una manera muy especial, es que Jesús no buscaba honores de nadie. Dios no buscaba que le dijeran, usted es bueno, Jesús. Pues es que cuando aquel hombre le dijo, Padre bueno, le dijo, ¿y por qué me llama bueno? ¿Por qué? Porque Jesús era la muestra más grande del amor, y él, aunque el hombre no lo quisiera, aunque el hombre lo vituperara, él iba a cumplir a lo que él había venido. Y de hecho, hermano, mucha gente que le hizo mal, él le hizo bien. Mucha gente que lo perseguía, él lo bendecía. Mucha gente, hermano, que siempre lo dio como una oposición, el Señor siempre les dio un espacio para que ellos se desarrollaran como tales. Y al final el propósito de Dios era que se dieran cuenta que no era lo que ellos pensaban, sino que realmente lo que es Jesús. Amén. En el trabajo quizás muchas veces, cuando saben que tú eres cristiano, y por supuesto que tú te das a conocer como cristiano, y como cristiano verdadero, cuando sucede eso, muchas veces los compañeros de trabajo como que te llevan un poco en contra. Pero al final de todo esto, el Señor perfeccionará esa obra. Y al final se darán cuenta que tú tenías la razón. No tú como persona, sino que todos los hijos de Dios que estamos apegados al cumplimiento del mensaje de Jesucristo, tenemos la razón. ¿Por qué? Porque hacemos la voluntad de que tiene la razón. Y como Jesús tiene la razón, tú y yo tenemos también la razón. Él vino a servir, dice la palabra. Él vino a servir, no a ser servido. Él vino a servir. Una palabra muy importante. Muchas veces a la iglesia ahora no le gusta servir, le gusta que le sirvan. Esto es importante, hermano. Porque cuando usted reconoce si Jesús, que fue, es y será Dios por los siglos de los siglos, vino a servirle a usted y a mí, usted y yo, quienes nos creemos para no servir a la obra de Dios. ¿Me está entendiendo, hermano? Esto es importante. Su ejemplo, hermano, el ejemplo que Jesús nos dio, debe servirnos para que recapacitemos. Porque muchas veces no le servimos a Dios. Es por el orgullo que tenemos. Por eso no le servimos a Dios. Hermano, y nos colocamos nosotros en un lugar diferente, un lugar diferente, en un espacio donde muchas veces no nos corresponde a nosotros. Acuérdense que usted y yo tenemos y deberíamos estar sometidos siempre a lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Deberíamos de sujetarnos a lo que la palabra de Dios nos dice. El orgullo, la ambición y la altanería son comunes en la mayoría de las personas. Oiga, Dios le legó autoridad. Y la autoridad, hermano, es con el propósito de ordenar la obra. Supóngase un ejemplo en el desierto. Los 40 años que caminaron, el Señor no hubiese puesto a Moisés, no hubiese puesto a Aarón, no hubiese puesto a aquellos, hermano,
que había puesto como dirigente por cierta cantidad de personas que fueron ordenados por Dios a través de Moisés, a través de la boca de Jetro, que dio un consejo adecuado a Moisés. Supóngase, hermanos, si no hubiese existido esa autoridad, el problema que hubiera surgido es que cada quien hubiese hecho lo que él quisiera. Y cuando eso sucede, hermano, sí que se hace un gran conflicto, porque Dios ha puesto autoridades, y las autoridades, dice la Biblia en Romanos capítulo 13, que las autoridades que están es porque Él las ha puesto. Ahora hay una cosa importante: si la autoridad actúa de una manera desmedida, se sale de los lineamientos de Dios, entonces ya es problema de la autoridad con Dios. Ya no es suyo, es mío. Ya es del que interviene, del que reacciona, del que actúa de una manera muy personal. El orgullo, la altanería, la ambición lleva al hombre a cometer grandes errores. En cambio, hermano, la humildad que el Señor nos muestra aquí, la humildad que Jesús nos muestra, y la mansedumbre son cualidades muy raras de encontrar. Pero aquí encontramos la humildad. Cuando se dio cuenta que lo querían llevar a ser rey, dijo él: no, mejor se voy. Uno de nosotros que hubiéramos hecho: ¿a dónde quieren que los espere? Hermano, porque usted y yo muchas veces ansiamos llegar a un nivel diferente, no percatándonos del propósito de aquellos que nos quieren llevar ahí. No hay mejor nivel que usted y yo debemos ansiar, es estar en el Evangelio. De hecho, ya lo dice la alabanza: no hay lugar, dice, más grande, más alto que estar a tus pies. Eso es maravilloso. Cuando Jesús, hermano, lavó los pies a los apóstoles, viendo que muchos estaban admirados y confusos, el Señor les dijo y les hizo saber que esto era bueno, que esto era importante para la iglesia. Servir es de humildes. Servir de humildes. Entonces, cuando usted y yo no queremos servir, es porque nos hace falta humildad. Nos hace falta humildad. Debemos de tomarlo de las manos del Señor. ¿Por qué? Porque es importante la humildad. Porque Jesús demanda humildad de sus hijos. Jesús demanda humildad de su iglesia. Hay momentos de crisis en tu vida, hermano, y en mi vida. Y eso lo vemos del versículo 16 al 18. Al anochecer, dice, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Esa es la figura de aquellos problemas que te hacen desistir de hacer la voluntad de Dios. Es la figura de aquellos momentos difíciles que lo único que se cruza en tu mente y en mi mente es: quizás me equivoqué. Quizás no soy llamado a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces has pensado eso tú? Quizás no he sido llamado a hacer la voluntad de Dios. Por eso me cuesta. ¿Cómo no? Tú has sido llamado. Desde el momento que Dios te tocó, y como dice la alabanza, me ha tocado el Espíritu de Dios. Desde el momento que el Espíritu Santo te tocó y te trajo al camino del Evangelio, esa es una muestra de que tú eres un hijo de Dios. El problema es que, sabiendo tú y yo que somos hijos de Dios, no queremos entender el propósito de Dios en nosotros.
Cada hermana que esté en esta noche, hay un propósito de Dios en su vida. Gloria a Dios. Cada hermano, hay un propósito de Dios. Cada hermano, cada amigo que nos ve a través de las redes sociales en este momento, en esta transmisión en vivo, hay un propósito de Dios en tu vida. Y tú tienes que decidirte servirle a Dios o servirle a Dios. Porque no hay otra salida. Porque si tú has sido llamado, mi hermano, si yo he sido llamado y no le servimos a Dios, Dios cumplirá su propósito. Y Dios hará, queramos o no queramos, vamos a obedecerle porque Él es el amo y Señor de nuestras vidas. Aleluya. Pero muchas veces, mi amado hermano, nos obedecemos más al jefe de la empresa. Somos más obedientes a los jefes terrenales que al mismo Dios. Somos más obedientes al jefe de allá de la fábrica, del almacén, de donde usted trabaja, que al Dios de los cielos. Y por eso, hermano, cuando experimentamos los momentos difíciles como aquellos, y se levantaba el mar, dice, con un gran viento que soplaba. Tú y yo, hermano, podemos decir, hermano, pero no eran cualquiera, eran hombres de Dios, eran ungidos de Dios, eran de los apóstoles, no estamos hablando de cualquier persona. Pero yo le digo también esta noche, sí, eran los apóstoles, pero también no debemos perder de vista que eran hombres igual a ti, igual a mí. Así es. Eran seres humanos como los que estamos esta noche en este lugar. Ahí, no, hermano, no había nadie que estuviera libre de ser tocado. Y ser tocado, hermano, por el Espíritu de Dios o por el espíritu de maldad, que nos confunde. Ahora, o dígame usted, hermano, cuando usted no quiere hacer la voluntad de Dios, ¿quién está tomando el control de su vida? Dios, hermano, no. La misma Biblia dice que Dios no toca a nadie, porque Él no puede ser tentado por nadie. ¿Ah? Por lo tanto, somos nosotros con nuestra propia concupiscencia, mi amado hermano, la que nos hace que actuemos de una manera que no es agradable a los ojos de Dios. Porque no me diga usted, mi hermano, usted y yo bien sabemos cuando lo que estamos haciendo no le agrada a Dios. Bien estamos conscientes. Ahora, la pregunta es, ¿por qué, a pesar de que reconocemos que aquello no le agrada a Dios, por qué no frenamos? ¿Por qué no le ponemos el freno para ya no seguir? El problema, hermano, es que hay algo en nosotros, por naturaleza, que le llamamos bueno a lo que no es bueno. Entonces Dios nos dice a través de esta palabra que esos momentos tocarán tu vida y mi vida. Aunque tú, mi amado hermano, ayunes todas las semanas, aunque tú tengas ayuno de 40 días como el que hizo Elías, el que hizo Moisés, el que hizo especialmente Jesús. Pero como tenemos un cuerpo humano, un cuerpo frágil, un cuerpo, hermano, que muchas veces desea lo de este mundo y no lo de arriba. Y si usted y yo no le ponemos freno, hermano, nos vamos a ir como un carro cuando no le sirven los frenos, hermano. Aunque quiera no puede frenar. Pero muchas veces usted y yo sí sabemos cómo frenar, pero no frenamos. Hermanos, nos dejamos llevar por las cosas que vienen. Y dice la palabra, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Esto me llama la atención. Cuando dice esta palabra, que eran momentos difíciles, muchas veces pueden ser pruebas de Dios. Muchas veces pueden ser pruebas de Dios para ver cómo estás tú y cómo estoy yo en el Señor. Muchas veces puede ser prueba de Dios. Veamos ahí
en el 6, versículo 5 al 7. Y nos dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. Oiga, muchas veces el Señor nos puede poner ahí algún momento difícil para probar si realmente tenemos fe en el Señor. Dice que le preguntaba esto para probarle, dice la palabra, porque él sabía lo que había de hacer. El Señor sabía que tenía que hacer, pero le preguntó a este otro varón y le dijo, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que debía de hacer. Dice en el 7, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Qué le habías contestado tú al Señor? Más bien dicho, ¿qué le habríamos contestado nosotros al Señor? Aquella cantidad de gente y solo había aquel poquito. Y el Señor le dijo: ¿cómo vamos a hacer, Felipe? Quítele Felipe, póngale su nombre. Que el Señor le diga: ¿y qué vamos a hacer, hermano Luis? Mira, toda esta gente tiene hambre. ¿Cómo hacemos? Bueno, yo pienso que usted le diría: Señor, como le dijo Pedro en aquella oportunidad, tú lo sabes. Como también lo dice Juan en el libro de Apocalipsis, cuando le dijo: ¿quiénes son estos de vestidura blanca? Le dijo: Señor, tú lo sabes. El Señor todo lo sabe, hermano. Y el Señor no se deja llevar por impulsos, ¿verdad? Muchas veces usted y yo, hermano, nos dejamos llevar por impulsos. Pero lo que me gusta aquí, hermano, es que el Señor viene sabiendo qué hacer. Le pregunta: ¿qué hacemos, Felipe? Dime qué hacemos. En una manera, hermano, de alguna manera le estaba demostrando como que Jesús estaba preocupado. ¿Qué hacemos? Pero también dice en el versículo que él sabía lo que iba a hacer, a pesar de haber visto tantos milagros. A pesar, hermano, de haber visto tantos milagros de Jesús, el momento de prueba había llegado. Vean que usted y yo sabemos que Cristo hace milagros. Señor. ¿Sí? Y cuando le pregunta, hermano, ¿y usted sabe que Cristo hace milagros? Amén. ¿Y tú crees que Dios le puede sacar de ese problema? Amén. ¿Y tú crees que Dios puede hacer ver ese ciego? Claro que sí. ¿Y usted cree que amén? Y todo es amén. El problema, hermano, es cuando viene el momento difícil para usted y para mí. Lo primero que hacemos es: ya no oramos. Ya no oramos. Decimos: de todas maneras el Señor sabe lo que yo tengo. Sí, pero es necesario que, aunque el Señor sepa, es necesario que tú y yo lo declaremos con nuestra boca. Así como muchas veces, hermano, arremetemos contra Dios, también es bueno que le pidamos a Dios. Igual ocurre en la vida de los cristianos, de la iglesia amada del Señor, o sea, de nosotros. Aleluya. Lo mismo sucede. Hay momentos de mucha alegría, hay momentos de gozo espiritual, y al poco tiempo todo cambia. Un ejemplo claro de aquel gran varón de Dios del Antiguo Testamento: Elías. ¿Se acuerda cuando comenzó a orar? ¿Qué pasó? Comenzó a descender fuego, dice la palabra. Y él se sentía poderoso, se sentía seguro, se sentía completo, porque Dios había respondido su petición. ¿Cómo se siente usted, hermano, cuando ora por alguien y esta persona recibe el milagro de Dios? No, hombre, hermano, usted se siente. ¿Y dónde hay otro enfermo usted para ir a sanarlo? Ahí ya la regó, porque usted no lo hizo, no, que lo hizo el Señor. Amén. Entonces cuando comenzamos, ¿a qué? Hermano, a perder con Jesús.
Porque no debemos olvidar que usted y yo pedimos, usted y yo clamamos, usted y yo declaramos la necesidad, pero el que va a venir y va a hacer la respuesta, va a dar el milagro, ¿es en serio? Amén. Pero muchas veces nosotros nos tomamos, hermanos, los honores que le corresponden a Jesús. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Esto nos enseña que en los momentos de angustia es donde, ¿sabe qué sucede ahí, hermano? Ahí se manifiesta realmente lo que somos en el Señor. En los momentos de angustia ahí se refleja lo que realmente somos en el camino del Evangelio. Yo digo esta noche, hermano, usted tiene fe en el Señor, te va a decir amén. Y cualquier cosa, amén. Usted, hermano, tiene fe. Usted y yo tenemos fe, tenemos completamente seguro de que Cristo todo lo puede hacer en usted, en mí y en todo aquel que usted le pida. Porque esa es una de las promesas que el Señor nos ha dejado. Pero, maravilloso el Señor, vio angustiados a aquellos hombres. Vio angustiados a aquellos hombres, a pesar de que andaban con Jesús. Se angustiaron. Y nos enseña esto, hermano, versículo 19 al 21. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, o sea, hermano, un promedio de 5.400 metros dentro del mar, no estaban, hermano, Pachito, estaban, hermano, bien adentrados en el mar. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Oiga, hermano, oiga qué interesante es. Usted y yo tuviéramos miedo al ver a Jesús. No me va a decir usted. Pero lo vieron en una barca, ¿eh? Lo vieron en una barca y ya anocheciendo. Y lo que pasa que ellos no habían conocido a Jesús. Hermano, este es un punto vital para todos los que estamos aquí. Muchas veces no avanzamos porque no conocemos a Jesús. Jesús nos está tocando la puerta del corazón, pero nosotros no entendemos que Jesús ya nos está tocando. Los discípulos dicen que se asustaron al ver a Jesús. Se asustaron al ver que caminaba sobre las aguas. No lo habían reconocido, ese es el problema. Pero cuando lo reconocieron, ¡ay, Señor! Todo cambió. Cuando lo conocieron, dijeron: Él tiene la autoridad sobre los momentos muy difíciles que podamos estar pasando. Ellos comenzaron a tener aquella seguridad. Cuando Cristo se mueve, cuando Cristo te dice, porque Cristo, hermano, no puede hablar a través de una revelación, no puede hablar a través de un sueño, no puede hablar a través de la profecía, de los dones. Y sea como nos hable, y si es para ti, es para mí, tú y yo vamos a sentir el toque de Dios en nosotros. Y dice, hermano, la palabra que cuando habían remado como 25 a 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo: Yo soy, no temáis. Cuando oyeron la voz, ellos se ubicaron. Muchas veces no entendemos cuando Dios nos habla. ¿Se acuerda de Samuel? Cuando el Señor le hablaba y él se iba para donde vi. ¿Sí? No, yo no te he hablado, le dijo. Al rato otra vez, sí. Sí. Entonces el que entendió que era Dios fue él. Y le dijo: Oye, Samuel, cuando vuelvas a oír esa voz, dile: heme aquí.
O sea que Samuel no había entendido quién hablaba. Tú y yo no hemos entendido muchas veces quién nos habla. Le entendemos a cualquiera que nos da un mal consejo. A él sí la entendemos, pero a Dios no le entendemos. Por eso, hermanos, estamos atascados muchas veces en las cosas del mundo. Por eso estamos bien enredados. Pero yo le digo, los peores momentos que tú y yo podemos estar, ahí está el Señor. Cuando Pablo era llevado hacia Roma, hacia Augusto César, donde él iba a comparecer, todos afligidos, todos desesperados, angustiados, pero el Señor mandó el ángel y le dijo: no te preocupes, porque nadie de aquí va a perecer. Ahora le digo, la angustia desapareció del corazón de este hombre. ¿Por qué? Porque oyó la voz de Dios. Cuando Dios nos habla, va a desaparecer la angustia. Cuando Dios nos habla y nosotros conozcamos que la voz de Dios, la cosa va a cambiar. Dice la palabra, hermano, en el 21, entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iba. Oiga, 5.400 metros adentro estaban. Pero el Señor lo imposible lo hace posible. Dice que al momento estaba la barca a la orilla de la playa. Es porque Jesús tiene el control. Por eso tú y yo, cuando oramos, digamos al Señor: toma el control de mi vida, porque sin ti yo nada puedo hacer. Cuando yo, hermano, escucho esa alabanza, pienso y veo a aquel hombre que hizo esa alabanza, va a saber en qué problema estaba. Y cuando usted y yo estamos en problemados y nos damos cuenta que no podemos salir adelante, que todo, hermano, está cerrado, es ahí donde comenzamos a buscar, comenzamos a clamar a Dios. De otra manera, hermano, no encontramos, no entendemos hasta dónde el amor de Dios. Lo que sí debemos estar seguros es que no importa la situación que estemos sufriendo, que estemos atravesando o que estemos viviendo, hermano, si buscamos la intervención de Jesús, Él es nuestro abogado celestial. Él es nuestro abogado celestial y Él es nuestro protector. Él nos protege. Él es nuestro salvador. Él nos salva de toda estrategia del enemigo. Cuando yo veo esto, hermano, yo solo reconozco una cosa: esto significa que Él vendrá a nuestro auxilio. Él vendrá a nuestro auxilio en el momento, la hora, el minuto y el segundo perfecto. Porque quiero decir una cosa: Jesús nunca viene después ni nunca viene antes. Él viene en el momento perfecto. Muchas veces tú y yo, ¿cuántas veces hemos dicho: hermano, qué casualidad, ya cuando iba cambió todo, tengo leche? Dice. No, no tiene leche. Lo que tiene es misericordia de Dios a su favor. Cuando Dios está contigo y conmigo, Él cambia. Él pone la paz en tu corazón y en mi corazón angustiado. Y tú no me dejas mentir, hermano. Cuando estamos angustiados, nada nos cae bien. Aunque te den pollo y te den lo que a ti más te gusta, la angustia, la desesperación que hay en tu corazón supera todo eso. Pero cuando tú tienes paz, cuando tenemos paz en nuestro corazón, hermano, cualquier cosa la vemos especial. Cualquier cosa, hermano, llena nuestro vacío. Pero acá hay una cosa importante, hermano. Dios es nuestro auxilio en el momento de la tribulación. Pero yo quiero decirle también una cosa: Dios también, para auxiliarnos, necesita que tú y yo nos acerquemos a su presencia. Aunque sea, hermano, que sea solo para pedirle:
Porque usted y yo muchas veces nos convertimos en piriches igual. Señor mío. No, lo que pasa es que, pues sí, Noel es nuestro padre. Y Noel tiene todo lo que nadie tiene, pues. Y Noel es el dueño del oro y la plata, pues. Entonces usted y yo debemos darle gracias por el día, por el trabajo, por la obra del Señor. Pero también, hermanos, tenemos que llevar el listado de las necesidades para que Él venga y Él supla una por una en el momento donde hay necesidad. Dios estará contigo y conmigo. Nadie más puede darte la solución. Así es. Nadie más puede darte la solución. Gloria a Dios. Aquellos hermanos estaban angustiados. Aquellos estaban angustiados. Y el diablo, hermano, feliz porque aquellos estaban angustiados. Pero cuando oyeron la voz y reconocieron a Jesús, ellos dijeron: ¡ah! Se acabó el problema. Y dice que al momento la barca estaba en el lugar exacto donde ellos pudieron bajarse y pudieron, hermanos, seguir todo su proceso como seres humanos. Así como Jesús auxilió a estos hombres, así como Jesús caminó en las aguas para probar a estos hombres si realmente lo conocían, así también tú y yo, mi hermano, habrá momentos donde Jesús nos probará para ver si realmente conocemos quién es Jesús para nosotros. Si estamos angustiados y no hayamos qué hacer es porque no conocemos a Jesús. Pero si tú y yo conocemos a Jesús, termino diciéndote esta noche, si tú y yo conocemos a Jesús, tenemos la respuesta a nuestras necesidades, a todas nuestras necesidades, porque Él tiene todo el control y el dominio sobre todas las cosas que existen y que existirán sobre la faz de esta tierra y en cualquier parte del cosmos, porque Él lo hizo y a Él obedecen, porque Él ha sido el hacedor. Todo lo que hay existe ha sido hecho por su mano poderosa. Tú y yo hemos sido hechos por su mano poderosa. Por lo tanto, hermano, hermana, busquemos por todos los medios hacer la voluntad de aquel que nos hizo y nos llamó para hacer la obra perfecta que Él nos ha encomendado. No olvidemos que Jesús tiene el poder y Él nos sacará en victoria. Cierra tus ojos. Ya no nos desesperemos, hermanos.